Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 25. La descendencia de Ketura. Abraham volvió a tomar otra mujer llamada Ketura. Esta le dio a Zimran, Joksán, Medán, Madián, Yisbac y Suash. Joksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumíes. Hijos de Madián, Elá, Éfer, Enoc, Abidá y Eldaa. Todos estos hijos de Ketura. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones y, viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándolos hacia Levante, al país del oriente. Muerte de Abraham. Estos fueron los días de vida de Abraham, 175 años. Expiró, pues, Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mambré. Era la finca que Abraham había comprado a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de Lahai Roi. Descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, el que tuvo Abraham de Agar la egipcia, esclava de Sara. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por orden de nacimiento. El primogénito de Ismael, Neballot, después Kedar, Abbeel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres según sus poblados y sus campamentos, 12 caudillos de otros tantos pueblos. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Luego expiró y murió y fue a juntarse con su pueblo. Ocupó desde Havilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Asur. Se estableció enfrente de todos sus hermanos. Parte 3. Historia de Isaac y de Jacob. Nacimiento de Esaú y de Jacob. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca, pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo: siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que, al salir de tus entrañas, se dividirán. La una oprimirá a la otra. El mayor servirá al pequeño. Se le cumplieron los días de dar a luz, y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero,
rubicundo todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy casero. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Esaú vende la primogenitura. Una vez Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado. Dijo Esaú a Jacob: «Oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado». Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob: «Véndeme ahora mismo tu progenitura». Dijo Esaú: «Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura?». Dijo Jacob: «Júramelo ahora mismo». Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió. Se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Capítulo 26. Isaac en Gerar. Hubo hambre en el país, aparte de la primera que tuvo lugar en tiempo de Abraham. Y fue Isaac a Gerar, a donde Abimelec, rey de los filisteos. Yahvé se le apareció y le dijo: «No bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra, y yo te asistiré y bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras, y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones». Se estableció pues Isaac en Gerar. Los del lugar le preguntaban por su mujer, y él decía: «Es mi hermana». En efecto, le daba reparo decir: «Es mi mujer», no fueran a matarla los del lugar por causa de Rebeca, ya que ella era de buen ver. Ya llevaba largo tiempo allí cuando aconteció que Abimelec, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó que Isaac estaba solazándose con su mujer Rebeca. Llama a Abimelec a Isaac y le dice: «¿Con qué es tu mujer? Pues ¿cómo has venido diciendo: es mi hermana?». Le dice Isaac: «Es que me dije: a ver si voy a morir por causa de ella». Replicó Abimelec: «¿Qué es lo que nos has hecho? Si por acaso llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías echado la culpa». Entonces Abimelec ordenó a todo el pueblo: «Quien toque a este hombre o a su mujer morirá sin remedio». Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé lo bendecía y el hombre se enriquecía. Se iba enriqueciendo más y más hasta que se hizo riquísimo. Tenía rebaños de ovejas y vacadas y copiosa servidumbre. Los filisteos le tenían envidia. Los pozos entre Gerar y Beerseba. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en tiempos de su padre Abraham, los habían cegado los filisteos.
llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: apártate de nuestro lado, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en la vaguada de Gerar, estableciéndose allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Cavaron los siervos de Isaac en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Pero riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Él llamó al pozo Esek, ya que se habían querellado con él. Excavaron otro pozo y también riñeron por él. Lo llamó Sitná. Partió de allí y cavó otro pozo y ya no riñeron por él. Lo llamó Rehobot y dijo: ahora Yahvé nos ha dado desahogo y prosperaremos en esta tierra. De allí subió a Beerseba. Yahvé se le apareció aquella noche y dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo. Construyó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé. Allí desplegó su tienda, y los siervos de Isaac perforaron allí un pozo. Alianza con Abimelech. Entonces Abimelech fue a donde él desde Gerar, con Ahuzat, uno de sus familiares, y Picol, capitán de su tropa. Les dice Isaac: ¿cómo vienen a mí si me han sido hostiles y me han echado de su compañía? Contestaron ellos: hemos visto claramente que Yahvé se ha puesto de tu parte, y nos hemos dicho: mejor es que haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y que hagamos un pacto contigo, de que no nos harás mal, como tampoco nosotros te hemos tocado a ti. No te hemos hecho sino bien, y te hemos dejado ir en paz. Oh bendito de Yahvé. Él les dio un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac los despidió y se fueron en paz de su lado. Aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían cavado, diciéndole: hemos hallado agua. Él lo llamó Seba, de donde el nombre de la ciudad de Beerseba hasta la fecha. Esaú se casa con mujeres hititas. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beeri, el hitita, y a Basmat, hija de Elón, el hitita, que fueron causa de amargura para Isaac y Rebeca. Capítulo 27. Jacob suplanta a Esaú en la bendición paterna. Como hubiera envejecido Isaac y ya no viera por tener debilitados sus ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él respondió: aquí estoy. Mira, dijo, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, a fin de bendecirte antes de morir. Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú.
Esaú se fue al campo a cazar alguna pieza para el padre, y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob: acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú y le decía: tráeme caza y hazme un guiso suculento para que yo lo coma y te bendiga delante de Yahvé antes de morir. Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que voy a recomendarte. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre, como a él le gusta, y tú se lo presentas a tu padre, que lo comerá, para que te bendiga antes de morir. Jacob dijo a su madre Rebeca: pero si mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño, a ver si me palpa mi padre y le parece que estoy molándome de él. Entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Le dice su madre: sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú obedéceme y basta. Ve y me los traes. Él fue a buscarlos y los llevó a su madre, que hizo un guiso suculento como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño. Luego, con las pieles de los cabritos, le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello, y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Este entró a donde su padre y dijo: Padre. Él respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre: Soy tu primogénito Esaú. He hecho como dijiste. Anda, levántate, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Dice Isaac a su hijo: Qué listo has andado en hallarla, hijo. Respondió: Sí, es que Yahvé tu Dios me la puso delante. Dice Isaac a Jacob: Acércate, que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo: La voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos estaban velludas, como las de su hermano Esaú. Luego se dispuso a bendecirlo. Dijo pues: ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió: El mismo. Dijo entonces: Acércamelo, que coma de la casa, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó la casa y comió. Le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac: Acércate y bésame, hijo. Él se acercó y lo besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo diciendo: Es el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y mosto, que te sirvan pueblos y te adoren naciones. Sé Señor de tus hermanos y te adoren los hijos de tu madre. Quien te maldiga, maldito sea, y quien te bendiga, sea bendito. Así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su cacería. Hizo también él un guiso suculento, y llevándoselo a su padre, le dijo: Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que puedas bendecirme. Le dice su padre Isaac: ¿Quién eres tú? Contestó: Soy tu hijo primogénito, Esaú. A Isaac le entró un temblor fuerte, y le dijo: Pues entonces,
¿quién es uno que ha cazado una pieza y me la ha traído? Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieras, y lo he bendecido, y bendito está. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo, y dijo a su padre: «Bendíceme también a mí, padre mío». Le respondió: «Ha venido astutamente tu hermano, y se ha llevado tu bendición». Dijo Esaú: «Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Se llevó mi progenitura y ahora se ha llevado mi bendición». Y añadió: «¿No has reservado alguna bendición para mí?». Respondió Isaac y dijo a Esaú: «Mira, lo he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus hermanos y le he abastecido de trigo y vino. Según eso, ¿qué voy a hacer por ti, hijo mío?». Dijo Esaú a su padre: «Es que tu bendición es única, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío». Isaac guardó silencio y Esaú alzó la voz y rompió a llorar. Su padre Isaac le dijo por respuesta: «Lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre tu cerviz». Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición con que lo había bendecido su padre, y se dijo Esaú: «Se acercan ya los días del luto por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob». Se dio aviso a Rebeca de las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo pequeño, y le dijo: «Mira, tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote. Ahora pues, hijo mío, hazme caso, prepara tus cosas y huye a Harán, a donde mi hermano Labán, y te quedas con él una temporada, hasta que se calme la cólera de tu hermano, hasta que se calme la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allí. ¿Por qué he de perderlos a ustedes 2 en un mismo día?». Capítulo 28. Isaac manda a Jacob a casa de Labán. Rebeca dijo a Isaac: «Me da asco vivir al lado de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como las que hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo?». Llamó pues Isaac a Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: «No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Sadai te bendiga, te haga fecundo y te acreciente, y que te conviertas en multitud de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido y que Dios ha dado a Abraham». Y despidió Isaac a Jacob, que se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Otro casamiento de Esaú. Vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, que lo enviaba a Padán Aram a tomar mujer allí, y que al bendecirlo le había dado esta orden: «No tomes mujer de las hijas de Canaán». Y que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, había marchado a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán eran mal vistas de su padre Isaac, y acudiendo Esaú a Ismael,
tomó por mujer, además de las que tenía, a Mashlat, hija de Ismael, el hijo de Abraham, y hermana de Nebaiot. Sueño de Jacob. Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a pasar la noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: Así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó: Qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y, tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto, diciendo: Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des, te pagaré el diezmo. Capítulo 29. Llega Jacob a casa de Labán. Jacob se puso en marcha hacia el país de los orientales. De pronto divisó un pozo en el campo, y allí mismo 3 rebaños de ovejas descansando junto a él, pues de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Sobre la boca del pozo había una gran piedra. Allí se reunían todos los rebaños. Se revolvía la piedra de encima de la boca del pozo, abrevaban las ovejas y después colocaban la piedra en su sitio, sobre la boca del pozo. Jacob les dijo a los pastores: Hermanos, ¿de dónde son? Dijeron ellos: Somos de Harán. ¿Conocen a Labán, hijo de Nahor? Lo conocemos. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Precisamente ahí llega Raquel, su hija, con las ovejas. Dijo él: Todavía es muy de día, no es hora de recoger el ganado. Abreven las ovejas y vayan a apacentarlas. Contestaron: No podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se retire la piedra de la boca del pozo. Entonces abrevaremos las ovejas. Aún estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. En cuanto vio Jacob a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó. Jacob retiró la piedra de la boca y abrevó las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y luego estalló en sollozos.
Jacob anunció a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella echó a correr y se lo contó a su padre. En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces él contó a Labán toda esta historia, y Labán le dijo: en suma, que tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes cumplido. Doble casamiento de Jacob. Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Ahora bien, Labán tenía 2 hijas, la mayor llamada Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos, Raquel en cambio era de bella presencia y de buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel, así pues dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Dijo Labán: mejor es dártela a ti que dársela a otro. Quédate conmigo. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Luego, a la tarde, tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, y éste se unió a ella. Labán dio su esclava Zilpa como esclava de su hija Lía. Se hizo de mañana y resultó que era Lía. Jacob dijo a Labán: ¿qué has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel? Pues ¿por qué me has hecho trampa? Labán dijo: no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana y te daré también a la otra por el servicio que me has de prestar todavía otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y habiendo cumplido aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. Labán dio su esclava Bilhá como esclava de su hija Raquel. Él se unió también a Raquel y la amó más que a Lía, y sirvió en casa de su tío otros 7 años más. Hijos de Jacob. Vio Yahvé que Lía no era amada y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril. Lía quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo: Yahvé ha reparado en mi tristeza, ahora sí que me querrá mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Yahvé ha oído que yo era aborrecida, y me ha dado también a éste. Y lo llamó Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez mi marido se aficionará a mí, ya que le he dado 3 hijos. Por eso lo llamó Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabo a Yahvé. Por eso lo llamó Judá, y dejó de dar a luz. Capítulo 30. Vio Raquel que no daba hijos a Jacob, y, celosa de su hermana, dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Jacob se enfadó con Raquel y dijo: ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo: ahí tienes a mi criada Bilhá, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así también yo ahijaré de ella. Le dio pues a su esclava Bilhá por mujer, y Jacob se unió a ella. Concibió Bilhá y dio a Jacob un hijo. Y dijo Raquel: Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan.
Otra vez concibió Bilhá, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Y dijo Raquel: me he trabado con mi hermana a brazo partido y la he podido. Y lo llamó Neftalí. Viendo Lía que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Zilpá y se la dio a Jacob por mujer. Y Zilpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. Lía dijo: enhorabuena, y lo llamó Gad. Zilpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo. Y dijo Lía: feliz de mí, pues me felicitarán las demás. Y lo llamó Aser. Una vez fue Rubén al tiempo de la siega del trigo y encontró en el campo unas mandrágoras que trajo a su madre Lía. Dijo Raquel a Lía: ¿quieres darme las mandrágoras de tu hijo? Le respondió: ¿es poco haberte llevado mi marido, que encima vas a llevarte las mandrágoras de mi hijo? Dijo Raquel: sea que se acueste contigo Jacob esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvió del campo, sale Lía a su encuentro y le dice: tienes que venir conmigo porque he pagado por ti unas mandrágoras de mi hijo. Y él se acostó con ella aquella noche. Dios oyó a Lía, que concibió y dio un quinto hijo a Jacob, y dijo Lía: Dios me ha dado mi recompensa, a mí que tuve que dar mi esclava a mi marido, y lo llamó Isacar. Lía concibió otra vez y dio el sexto hijo a Jacob, y dijo Lía: me ha hecho Dios un buen regalo, ahora sí que me apreciará mi marido, pues le he dado 6 hijos, y lo llamó Zabulón. Después dio a luz una hija, a la que llamó Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: ha quitado Dios mi afrenta, y lo llamó José, como diciendo: añádame Yahvé otro hijo. Prosperidad de Jacob. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán: déjame que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos por quienes te he servido, para que me vaya, pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido. Le dijo Labán: si en algo me estimas, yo estaba bajo un maleficio, pero Yahvé me ha bendecido gracias a ti. Y agregó: fíjame tu paga y te la daré. Le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu ganado conmigo. Bien poca cosa tenías antes de venir yo, pero ya se ha multiplicado muchísimo, y Yahvé te ha bendecido a mi llegada. Pues bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi casa? Dijo Labán: ¿qué he de darte? Respondió Jacob: no me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar tu rebaño. Fíjate bien. Voy a desfilar hoy con todo tu rebaño. Aparta toda oveja negra y las cabras pintas y manchadas, y eso será mi paga, y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando te presentes a controlar mi paga, todo lo que no fuere pinto y manchado entre las cabras y negro entre los corderos será lo que he robado. Dijo Labán: bien, sea como dices. Y aquel mismo día apartó los machos cabríos listados y manchados, y todas las cabras pintas y manchadas, todo lo que tenía en sí algo de blanco, así como todo lo negro entre las ovejas, y lo confió a sus hijos. Interponiendo 3 jornadas,
de camino entre él y Jacob. Este último apacentaba el resto del rebaño de Labán. Entonces Jacob se procuró unas varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y labró en ellas unas muescas blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas, y clavó las varas así labradas en las pilas o abrevaderos, a donde venían las reses a beber, justo delante de las reses, con lo que éstas se calentaban al acercarse a beber, o sea, que se calentaban a la vista de las varas, y así parían crías listadas, pintas o manchadas. Luego separó Jacob los machos, echándolos a lo listado y negro que ahora había en el rebaño de Labán, y así se fue formando unos atajos propios, que no mezclaba con el rebaño de Labán. Además, siempre que se calentaban las reses vigorosas, les ponía Jacob las varas entre los ojos en las pilas, para que se calentaran bajo el influjo de las varas. Mas cuando el ganado estaba débil, no las ponía, de modo que las crías débiles eran para Labán y las vigorosas para Jacob. Así que éste se enriqueció muchísimo y llegó a tener rebaños numerosos y siervas y siervos y camellos y burros. Capítulo 31. Fuga de Jacob. Oyó Jacob que los hijos de Labán decían: Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Jacob observó el rostro de Labán y vio que ya no era para con él como hasta entonces. Entonces Yahvé dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu patria, y yo estaré contigo. Jacob envió a llamar a Raquel y a Lía al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: vengo observando que el padre de ustedes ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas, pero su padre ha trampeado conmigo y ha cambiado mi retribución 1 de veces, si bien Dios no le ha dejado perjudicarme. Si él decía: tu paga serán las reses pintas, entonces todas las ovejas parían pintas. Y si decía: tu paga será lo listado, entonces todas las ovejas parían listado. De esta suerte Dios ha quitado el ganado a su padre y me lo ha dado a mí. Pues bien, en la época de calentarse el rebaño, alcé los ojos y vi en un sueño cómo los machos que montaban al rebaño eran listados, pintos y salpicados. Y me dijo el ángel de Dios en aquel sueño: Jacob. Yo respondí: aquí estoy. Y añadió: alza la vista y verás que todos los machos que montan al rebaño son listados, pintos y salpicados. Es que he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste una estela y donde me hiciste aquel voto. Ahora, levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu país natal. Raquel y Lía le contestaron: ¿es que tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No hemos sido consideradas como extrañas para él, puesto que nos vendió y por comerse incluso se comió nuestra plata? Así que toda la riqueza que ha quitado Dios a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos, con que todo lo que te ha dicho Dios, hazlo. Se levantó Jacob, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y se llevó todo su ganado y toda la hacienda que había adquirido, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padán Aram,
para irse a donde su padre Isaac a Canaán. Como Labán había ido a esquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre, y Jacob actuó a hurtadillas de Labán, el arameo, no dándole ningún indicio de que se fugaba. En efecto, se fugó con todo lo suyo, se levantó, pasó el río y enderezó hacia la montaña de Galaad. Labán da alcance a Jacob. Al tercer día recibió Labán la noticia de que Jacob se había fugado. Entonces tomó a sus parientes consigo y tras 7 jornadas de persecución le dio alcance en la montaña de Galaad. Pero aquella noche vino Dios en sueños a Labán, el arameo, y le dijo: guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Alcanzó pues Labán a Jacob. Este había instalado su tienda en la montaña, y Labán instaló la suya con sus parientes en la misma montaña de Galaad. Dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Has actuado a hurtadillas de mí y te has llevado a mis hijas como si fueran cautivas de guerra. ¿Por qué te has fugado con disimulo y a hurtadillas de mí en vez de advertírmelo? Yo te habría despedido con alegría y con cantares, con panderos y arpas. Ni siquiera me has permitido besar a mis hijos e hijas. O sea, que has obrado como un necio. Hay poder en mi mano para hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo ayer noche: guárdate de hablar a Jacob absolutamente nada, ni bueno ni malo. Así pues, tú te has marchado porque añorabas la casa paterna. Pero, ¿por qué robaste mis dioses? Respondió Jacob a Labán: es que tuve miedo, pensando que acaso ibas a quitarme a tus hijas. Pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Delante de nuestros parientes reconoce lo tuyo, que esté en mi poder, y llévatelo. En efecto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las 2 criadas, y no halló nada. Salió de la tienda de Lía y entró en la de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos familiares y poniéndolos bajo la montura del camello, se había sentado encima. Labán registró toda la tienda sin hallar nada. Ella dijo a su padre: no le dé enojo a mi señor de que no pueda levantarme en tu presencia, porque estoy con la regla. Él siguió rebuscando por toda la tienda sin dar con los ídolos. Entonces Jacob montó en cólera, recriminó a Labán y, encarándose con él, le dijo: ¿cuál es mi delito? ¿Cuál mi pecado? ¿Qué me persigues con saña? Al registrar todos mis enseres, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí, ante mis parientes y los tuyos, y juzguen ellos entre nosotros 2. En 20 años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras nunca han malparido, y los machos de tu rebaño nunca me los he comido. Ganado destrozado por fieras nunca te llevé. Yo pagaba el daño. De lo mío te cobrabas tanto si era yo robado de día como si lo era de noche. Estaba yo que de día me devoraba el resistero y de noche la helada, mientras huía el sueño de mis ojos. Estos fueron mis 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tus ovejas, y tú has cambiado mi paga 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el padrino de Isaac, no hubiera estado por mí, a fe que ahora me despacharías con las manos vacías. Mi tristeza y la fatiga de mis manos las ha visto Dios,
y ha dado su fallo ayer noche. Tratado entre Labán y Jacob. Labán respondió así a Jacob: estas hijas son mías, estos hijos son mis hijos, y estas ovejas mis ovejas, todo cuanto ves mío es. ¿Y qué voy a hacerles hoy a estas mis hijas? ¿O a los hijos que me dieron? Venga, hagamos un pacto entre los dos, y sirva de testigo entre nosotros dos. Jacob tomó una piedra y la erigió como estela. Y dijo Jacob a sus parientes: recojan piedras. Tomaron piedras, hicieron un montón y comieron allí sobre el montón. Labán lo llamó Yegar Sadutá y Jacob lo llamó Galed. Labán dijo: este montón es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso le llamó Galed. Y también Mizpa, pues dijo: que Yahvé nos vigile a los dos cuando nos alejemos el uno del otro. Si tú humillas a mis hijas, si tomas otras mujeres, además de mis hijas, bien que nadie esté con nosotros que nos vea, sea Dios testigo entre los dos. Dijo Labán a Jacob: aquí está este montón de piedras, y aquí esta estela que he erigido entre nosotros dos. Testigo sea este montón y testigo sea esta estela de que yo no he de traspasar este montón hacia ti, ni tú has de traspasar este montón y esta estela hacia mí para nada malo. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por el padrino de su padre Isaac. Jacob hizo un sacrificio en el monte e invitó a sus parientes a tomar parte. Ellos tomaron parte y pasaron la noche en el monte. Capítulo 32. Jacob prepara el encuentro con Esaú. A la mañana siguiente, Labán besó a sus hijos e hijas, los bendijo y se volvió a su lugar. Jacob se fue por su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos, dijo Jacob: este es el campamento de Dios, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob prepara el encuentro con Esaú. Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú, al país de Seir, la estepa de Edom, encargándoles: dirán a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: fui a pasar una temporada con Labán y me he demorado hasta hoy. Me hice con bueyes, burros, ovejas, siervos y siervas, y ahora mando a avisar a mi señor para hallar gracia a sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia. Dividió a sus gentes, las ovejas, vacas y camellos, en 2 campamentos, y dijo: si llega Esaú a uno de los campamentos y lo ataca, se salvará el otro. Luego dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. Qué poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo, pues con solo mi cayado pasé este Jordán, y ahora he venido a formar 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque lo temo, no sea que venga y nos ataque a la madre junto con los hijos. Que fuiste tú quien dijiste: yo seré bueno de veras contigo, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar de tanta como hay. Y Jacob pasó allí aquella noche.
Tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano Esaú, consistente en 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando junto con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 burras y 10 garañones, y, repartiéndolo en manadas independientes, los confió a sus siervos, y les dijo: pasen delante de mí, dejando espacio entre manada y manada. Y al primero le encargó: cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres y a dónde vas y para quién es eso que va delante de ti, dices: de tu siervo Jacob, es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente él mismo viene detrás de nosotros. El mismo encargo hizo también al segundo, como asimismo al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: en estos términos hablarán a Esaú cuando lo encuentren, añadiendo: precisamente tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, pues se decía: voy a ganármelo con el regalo que me precede, tras de lo cual me entrevistaré con él, tal vez me ponga buena cara. Así pues, mandó el regalo por delante, y él pasó aquella noche en el campamento. Jacob lucha contra Dios. Aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del Yaboc. Los tomó y los hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquél. Este le dijo: suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió: no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro: ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y lo has vencido. Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara, y tengo la vida salva. El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio ciático. Capítulo 33. Encuentro de Esaú y Jacob. Jacob alzó la vista, y al ver que venía Esaú con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía y Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y sus niños al frente, después a Lía y sus niños, y a Raquel y José en la zaga. Y él se les adelantó y se inclinó en tierra 7 veces, hasta llegar donde su hermano. Esaú, a su vez, corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello, lo besó y lloró. Levantó luego los ojos y al ver a las mujeres y a los niños, dijo: ¿qué son de ti estos? Son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus niños y se inclinaron. Después se acercó también Lía con sus niños y se inclinaron. Y por último se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Dijo Esaú: ¿qué pretendes con toda esta caravana que acabo de encontrar?
es para hallar gracia a los ojos de mi señor. Dijo Esaú: tengo bastante, hermano mío, sea para ti lo tuyo. Replicó Jacob: de ninguna manera, si he hallado gracia a tus ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, y me has mostrado simpatía. Acepta, pues, el obsequio que te he traído, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo. Y le insistió tanto que aceptó. Jacob se aparta de Esaú. Dijo Esaú: vámonos de aquí, y yo te daré escolta. Él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo conmigo ovejas y vacas criando. Un día de ajetreo bastaría para que muriera todo el rebaño. Se adelante pues mi señor a su siervo, que yo avanzaré despacito, al paso del ganado que llevo delante y al paso de los niños, hasta que llegue donde mi señor hace ir. Dijo Esaú: entonces voy a destacar contigo aparte de la gente que me acompaña. ¿Para qué tal? Con que halle yo gracia a los ojos de mi señor. Rehizo, pues, Esaú aquel mismo día su camino rumbo a Seir, y Jacob partió para Sucot, donde edificó para sí una casa y para su ganado hizo cabañas, por donde se llamó aquel lugar Sucot. Llegada a Siquem. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en el territorio cananeo, viniendo de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata la parcela de campo donde había desplegado su tienda. Erigió allí un altar y lo llamó de él, Dios de Israel. Continuaremos con Génesis 34 en adelante en el próximo video. Hasta pronto.